Estaba a medio camino de responder mis correos matutinos cuando el murmullo de las conversaciones en la oficina se desvaneció en un silencio pesado. Una sombra cruzó mi escritorio. Isadora, retumbó una voz, cortante y desconocida. Levanté la vista y ahí estaba Vicente Salazar, el nuevo director general de la empresa, parado en el borde del espacio abierto, enmarcado por el vidrio y el acero del edificio, como si ya fuera dueño de cada centímetro. Su traje brillaba, su sonrisa destilaba arrogancia. Me levanté a medias de mi silla. Sí, la sonrisa de Vicente se volvió más afilada, como la de alguien que saborea el golpe que está a punto de dar. No perdamos el tiempo de nadie. Tu puesto sobra. Eres puro gasto innecesario. Sus palabras resonaron lo suficientemente alto como para que todo el piso las oyera. Las conversaciones se detuvieron por completo. Las pantallas brillaban sin un solo clic. Sentí las miradas de mis compañeros deslizarse hacia mí y luego apartarse. Temerosos de ser atrapados observando, sostuve su mirada. Mi pulso latía con fuerza, pero mi rostro permaneció sereno, entendido. Por un instante su sonrisa titubeó antes de que chasqueara los dedos hacia el personal de seguridad. Empaca tu escritorio. Te escoltarán en menos de una hora. Me incliné para recoger mis cosas. Una taza que me regaló Clara del departamento de contabilidad. Un pequeño nopal que milagrosamente sobrevivió a mi descuido. Y una foto enmarcada de mis padres el día que mi padre cortó el listón de nuestro primer almacén en Querétaro. Cada objeto entró en la caja con un cuidado deliberado. Al levantar el marco, mis ojos se desviaron hacia la pared de vidrio del pasillo. Ahí, inmóvil, estaba don Esteban, un miembro senior de la junta cuya cara arrugada conocía desde niña. Él y mi padre construyeron los primeros contratos de esta empresa codo a codo. Observó toda la escena con una mueca sombría. Nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz. No dijo nada. No intervino. Pero el destello de reconocimiento en sus ojos fue suficiente. Bajé la foto a la caja y enderecé la espalda. Por fuera, parecía una mujer derrotada. Por dentro, me armé con la certeza de que esta humillación era solo el comienzo, y que Vicente Salazar acababa de escribir la primera línea de su propia caída. Cargué la caja hacia el elevador, cada paso medido, ya pensando en los documentos que había firmado 2 días antes. 2 días antes de que Vicente Salazar me llamara gasto innecesario. Estaba sentada frente a Renata Núñez, la abogada de mi familia desde hacía más de 2 décadas. Su oficina era un lugar donde el tiempo parecía acumularse estanterías llenas de expedientes encuadernados en cuero. Un robusto escritorio de caoba pulido hasta brillar, y un leve aroma a aceite de limón impregnado en la madera. Sobre el escritorio, una pila de documentos esperaba, cargada de sellos en relieve y firmas. Renata dio un golpecito a la última página con su pluma fuente. Cuando firmes aquí, Isadora, la transferencia estará completa. El 62% de las acciones con derecho a voto estarán a tu nombre, a través del fideicomiso. No se hará público hasta que tú lo decidas. La Junta no lo verá venir. Mi mano se detuvo sobre la línea. Pensé en mi tío, ahora fallecido, pero siempre meticuloso en sus planes. Una vez, hace años, me dijo que la ventaja era la única moneda real en los negocios. Paciencia, Isadora. Algún día la necesitarás, no la gastes antes de tiempo. La pluma pesaba más de lo que debería, como si sostuviera el futuro de la empresa en mi mano. Cuando la tinta tocó el papel, algo en mí cambió. Ya no era solo una empleada con un escritorio y un sueldo. Era la accionista mayoritaria de Logística Estrella. Los ojos de Renata se suavizaron con una rara sonrisa. Recuerda, dijo, la paciencia es la ventaja. No te apresures a mostrar tu jugada. El momento lo es todo. Asentí. Aunque ya presentía la tormenta que se avecinaba, Vicente Salazar había aparecido en todos los periódicos de la industria, un artista del cambio agresivo que construía su reputación recortando costos y despedazando equipos. Supe desde que la Junta anunció su nombramiento que mi puesto estaba en la mira.
Salí de la oficina de Renata esa tarde, con la carpeta de cuero bajo el brazo y la ciudad rugiendo a mi alrededor. Taxis en la Ciudad de México. Pasos apresurados y anuncios luminosos se desdibujaron en un solo pensamiento que palpitaba en mi mente. Vicente Salazar venía por mí, pero nunca sospecharía que la mujer que despidió con tanta facilidad ya era dueña del terreno bajo sus pies. La carpeta seguía sobre la mesa de mi sala 2 noches después, esperando. Mientras empacaba mi escritorio bajo la sonrisa burlona de Vicente, la oficina se sentía extrañamente vacía mientras comenzaba a empacar. El zumbido de las máquinas continuaba, pero las personas a mi alrededor mantenían la cabeza gacha, fingiendo no notar cómo guardaba mi vida en una caja de cartón. Me movía despacio, con intención, eligiendo solo lo que importaba, la taza que Clara me regaló la Navidad pasada, aún con un leve aroma a té de menta, el pequeño nopal terco que había sobrevivido en la esquina de mi escritorio más tiempo que algunos gerentes en sus puestos, y la foto de mis padres, la sonrisa amplia de mi padre, la mano de mi madre descansando suavemente en su brazo el día que cortó el listón del primer almacén. Esas cosas entraron en la caja como amuletos, recordatorios silenciosos de quién era antes de la burla de Vicente. Al abrir el cajón inferior para revisar si olvidaba algo, un pedazo de papel llamó mi atención, doblado una vez, apenas un trozo. Miré por encima del hombro y lo deslicé en mi palma. En una letra apresurada decía: «Está mintiendo a la Junta. Pregunta por el segundo trimestre». Por un momento, contuve el aliento. Alguien dentro de este edificio había tomado un riesgo pequeño en apariencia, enorme en consecuencias. No sabía quién, pero el mensaje era claro: no estaba sola. Deslicé la nota entre las páginas de una carpeta y cerré el cajón con la misma calma que había mantenido desde el anuncio de Vicente. Cuando llegó la seguridad, 2 hombres incómodos en sus trajes, les di un asentimiento cortés y levanté mi caja. Me flanquearon en el camino al elevador, aunque todos sabíamos que su presencia era innecesaria. En las paredes espejadas del elevador, mi reflejo me devolvió la mirada. No rota, no derrotada, sino serena. Si miraba de cerca, una leve curva en mis labios insinuaba una sonrisa. Pensaban que me iba con las manos vacías. En realidad, me iba con una ventaja que no podían imaginar, y con un susurro de prueba de que alguien dentro quería exponerlo. Las puertas del elevador se cerraron, llevándome hacia la calle y al siguiente paso que ya estaba planeando. La lluvia había comenzado cuando entré al café de la esquina en la avenida Reforma, uno de esos lugares donde el vapor se elevaba de tazas desportilladas y nadie miraba 2 veces a una cara conocida. Javier Paredes ya estaba ahí, encorvado, sosteniendo un café negro. Había sido nuestro director de operaciones, un hombre que mantenía los envíos en movimiento y los horarios a tiempo, hasta que Vicente decidió que la lealtad era un peso muerto. «Isadora», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta. «Esto no lo escuchaste de mí». Deslizó un USB sobre la mesa con la misma cautela con la que alguien pasaría contrabando. Cifras de rotación sin editar. El último trimestre, la rotación subió un 40%. La gente no solo se va, huye. Cerré los dedos alrededor del USB, sosteniendo su mirada. «Gracias, Javier. Esto importa más de lo que imaginas». Esa noche, me encontré en un bar de vinos en el centro, donde un jazz suave se deslizaba bajo las conversaciones murmuradas. Marina Solís, quien alguna vez fue el alma del Departamento de Recursos Humanos, giraba una copa de tinto y negaba con la cabeza. Lo enterraron todo. Isadora. Quejas, investigaciones, 2 casos de acoso metidos en cajones como si nunca existieran. No podía quedarme y ser cómplice. Sacó una carpeta de su bolso y la puso en la mesa entre nosotras. Guardé copias para protegerme. Ahora, tal vez para ti, tomé la carpeta con mano firme. Para proteger a la empresa, corregí suavemente. De vuelta en mi departamento,
Las luces de la ciudad se colaban por las persianas mientras esparcía todo sobre la mesa del comedor. El USB, los archivos de recursos humanos, la nota de mi cajón. Compré 3 carpetas simples y las etiqueté con tinta negra: finanzas, recursos humanos, operaciones, una por una. Comencé a ordenar los documentos, pestañas marcando las grietas en el imperio de Vicente Salazar. Afuera, la lluvia se convirtió en un ritmo constante contra las ventanas. Adentro, el ritmo de mi propia preparación lo igualaba. Deliberado y silencioso, cada página era otro clavo en el ataúd que Vicente había construido para sí mismo. Cuando cerré la última carpeta, la pila descansaba sólida, esperando, y yo también, lista para el siguiente paso. El salón del hotel estaba silencioso, iluminado por lámparas ámbar que hacían brillar el mármol pulido. Llegué temprano, eligiendo una mesa en la esquina donde nadie pudiera escuchar. Cuando Sofía Valenzuela entró, las cabezas se giraron. Llevaba su maletín de cuero como si fuera un arma. El cabello oscuro recogido en un moño severo, los ojos lo bastante afilados como para cortar vidrio. Había construido su reputación limpiando juntas demasiado temerosas para ensuciarse las manos. Isadora Estrella, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Margarita me dio el panorama. Vamos al grano. Deslicé las 3 carpetas sobre la mesa. Rotación, recursos humanos, finanzas, todo verificado. Sofía abrió una al azar, hojeando las páginas con la velocidad de una cirujana, revisando signos vitales. Asintió una vez. Luego se recostó. Esto es sólido, pero no será suficiente para derribarlo a menos que la Junta se sienta expuesta. Bajó la voz. Vicente Salazar tiene esqueletos. En su última empresa, hubo una investigación por malversación. Fondos movidos a cuentas fantasma. La Junta lo enterró para proteger sus propias reputaciones. Él salió limpio. Y pagaron las multas en silencio. Nunca llegó a la prensa. Las palabras golpearon como una piedra en el estómago. No era solo arrogancia, era un patrón. Si presento esto, me interrumpió. Aún no. Quieres que elijan sobrevivir antes que lealtad. Si expones negligencia junto con fraude, no lo cubrirán otra vez. Lo cortarán para salvarse. Me recosté, estabilizando mi respiración. Entonces el plan no es solo mostrar que es incompetente, es hacer imposible protegerlo. La sonrisa de Sofía fue fría, aprobatoria. Exacto, déjalo que se pavonee, que crea que estás acabada. Y cuando la puerta de la sala de juntas se cierre, abrirás esas carpetas, y el suelo se derrumbará bajo sus pies. Recogí las carpetas en mi bolso, sintiendo el peso de sus palabras y de mi propia determinación. Durante años, creí que la venganza era enojo o espectáculo, pero Sofía me recordó la verdadera venganza es metódica y requiere paciencia. Cuando salí al aire nocturno, el plan estaba más claro que nunca, y el jueves ya estaba marcado en mi calendario. A media semana. La empresa zumbaba con rumores que nunca llegaban a los memorandos, pero que de alguna manera se colaban en cada rincón del edificio. Susurros en los pasillos, miradas rápidas en las salas de descanso. Mi nombre estaba de nuevo en sus labios, como una chispa en pasto seco. Algunos juraban que tenía abogados rondando, otros decían que ya había presentado una demanda. Nadie sabía la verdad, pero la incertidumbre bastaba para inquietar a Vicente. Reportes me llegaban a través de excompañeros, reuniones canceladas de repente, tardes enteras en las que él se encerraba en su oficina con las persianas bajadas. Había dejado de pavonearse para empezar a dar zancadas, ladrándole a asistentes que antes reían con sus chistes. El mismo hombre que sonrió al humillarme ahora vigilaba las sombras. Decidí acelerar su inquietud. Esa noche llamé a Alejandra, una antigua colega de operaciones que seguía dentro del edificio, una de las pocas en las que confiaba. Necesito que pases un mensaje, dije. Ella dudó, luego preguntó, ¿a quién? ¿A Vicente? Solo dile esto, el jueves será interesante.
Escuché su risa suave, de esas que sueltan cuando sabes que llevas algo peligroso. No va a dormir después de eso. Ese es el punto, respondí. Más tarde, en la quietud de mi departamento, esparcí las carpetas sobre la mesa. La lluvia afuera se había reducido a una llovizna. La ciudad zumbando como una máquina inquieta. Encendí una vela, su luz proyectando sombras largas sobre los documentos. Finanzas en una pila, recursos humanos en otra, operaciones en una tercera. Hojeé cada página lentamente, pestaña tras pestaña, hasta que las pruebas formaron un ritmo en mis manos. Cada número, cada memo, cada queja enterrada pintaba un cuadro demasiado contundente para ignorar. Pasé los dedos por los bordes de las carpetas, sintiendo su solidez, su inevitabilidad. Para el jueves, la Junta vería lo que yo veía. Para el jueves, el imperio de engaño y fanfarronería de Vicente quedaría al descubierto ante ellos. Y mientras la vela se consumía, supe que la tormenta ya se estaba formando. La sala de juntas de paneles de caoba ya estaba llena cuando entré, el murmullo de voces cortándose al cerrarse la puerta detrás de mí. Al fondo de la mesa, Vicente se recostaba en su silla, con esa sonrisa familiar tirando de su boca. Esperaba un espectáculo. Esperaba que me derrumbara frente a los que lo habían puesto en el poder. Caminé por el largo de la mesa sin decir una palabra y puse mi carpeta de cuero en el asiento principal. Las sillas se movieron. Los bolígrafos se detuvieron. Jalé la silla hacia atrás y me senté como si siempre hubiera pertenecido ahí. La sonrisa de Vicente vaciló. La confusión reemplazando la arrogancia por primera vez. Esta reunión, dije con calma, se convoca bajo la autoridad de la accionista mayoritaria. Hubo un murmullo de incredulidad. Don Esteban se inclinó hacia adelante, sus cejas alzadas, pero sus ojos tenían el destello de comprensión del día en que Vicente me humilló. Accionista mayoritaria, preguntó uno de los directores más nuevos, escéptico. Deslicé los documentos sobre la madera pulida. 2 días antes de mi despido, finalicé la transferencia del 62% de las acciones con derecho a voto a mi nombre. Los papeles son legalmente vinculantes, ejecutados a través de un fideicomiso. Tengo la autoridad aquí. El asombro llenó la sala. Algunos miembros de la Junta intercambiaron miradas inquietas. Vicente se enderezó, su voz cortante. Esto es absurdo. Estás echando un farol. Abrí la carpeta marcada Finanzas y puse el primer paquete frente a ellos. Entonces empecemos con los números. Antes de que Vicente pudiera interrumpir, uno de sus aliados en la Junta se inclinó hacia adelante, su tono despectivo. Aunque tengas acciones, estos datos son selectivos. Toda empresa tiene variaciones. Lo dejé terminar. Luego saqué la nota que había encontrado en mi escritorio, la que decía está mintiendo a la Junta. Pregunta por el segundo trimestre. Adjunté los registros brutos del servidor que Javier había asegurado. Los esparcí para que todos los vieran. El color se desvaneció del rostro de Vicente mientras los números lo miraban, innegables. El sudor se acumuló en su sien, su sonrisa ensayada colapsando en silencio. Dejé que el peso de la verdad se asentara, y luego me dirigí a la Junta. El silencio se aferró a la sala de juntas después de que los documentos pasaron de mano en mano. Los papeles crujieron, los ojos recorrieron columnas de números, y sentí cómo el peso de la sala cambiaba. Vicente intentó hablar, pero su voz se quebró bajo la presión. Me levanté de la silla, mis manos firmes sobre la madera pulida. Como accionista mayoritaria, dije, mi voz cortando los murmullos, presento una moción formal para remover a Vicente Salazar como director general. Con efecto inmediato, las palabras cayeron como un martillo. Algunos miembros se miraron, como buscando una salida, pero no la había. Continué, sin inmutarme. Con el 62% de las acciones con derecho a voto, emito mi voto a favor. La sala se congeló. La moción pasó antes de que alguien pudiera respirar. Vicente se puso de pie de un salto, su silla raspando violentamente contra el suelo.
No puedes hacer esto. La empresa colapsará sin mí. Estás destrozando su futuro. Su rostro se enrojeció. La sonrisa que alguna vez lo definió ahora torcida en furia. Sostuve su mirada, fría e inquebrantable. Ha estado colapsando contigo. Por un instante, nadie se movió. Luego Vicente metió sus papeles en una carpeta, sus manos temblando, su bravuconería escapándose con cada movimiento. Cerró la carpeta de un golpe, murmurando maldiciones, antes de salir furioso hacia la puerta. La seguridad lo siguió instintivamente, aunque no era necesario. El hombre que entró pavoneándose a este edificio semanas atrás se fue disminuido. Su salida marcada por el eco de la puerta al cerrarse. La junta permaneció sentada. El impacto asentándose en el silencio de los paneles de caoba. Nadie se apresuró a llenar el vacío que dejó. Aún estaban procesando el cambio de poder. Me quedé de pie al frente de la mesa. Las carpetas frente a mí como anclas. La empresa era mía ahora. No solo en acciones, sino en responsabilidad. Vicente había caído, pero lo que dejó atrás estaba fracturado, inestable, y necesitaba reparación urgente. Cerré la última carpeta con cuidado deliberado, sabiendo que mi siguiente paso comenzaría con las personas esperando fuera de esta sala. El salón principal de la sede estaba lleno de pared a pared, cada silla ocupada, empleados alineados en los pasillos y apoyados contra las paredes. No era el tipo de reunión que Vicente hubiera permitido. Sus discursos eran para la sala de juntas o llamadas con inversionistas. Me paré al frente sin diapositivas ni micrófono, solo con un montón de notas en la mano y el zumbido constante de la ventilación sobre nosotros. Sé lo que han oído, comencé, recorriendo la sala con la mirada. Y sé lo que han visto. Me vieron escoltada fuera de aquí la semana pasada. Hoy estoy aquí de nuevo, no como empleada, sino como accionista mayoritaria. Y con eso viene la responsabilidad. Anuncié la primera medida, todos los bonos ejecutivos suspendidos hasta que se completara una auditoría independiente. Un murmullo recorrió la sala. Sorpresa mezclada con alivio. Luego, reinstauré las protecciones para denunciantes, esta vez canalizadas a través de un auditor externo. Si tienen una queja, serán escuchados, dije con firmeza, no silenciados. Por un momento solo hubo quietud. Luego unos aplausos dispersos, vacilantes pero genuinos. Más se unieron, un ritmo suave de manos que se extendió por el salón. No era ruidoso, pero era suficiente. La auditoría comenzó en días, y con ella vino un giro que no esperaba. Enterrados en los registros había discrepancias de años atrás. Mucho antes de Vicente, se remontaban a mi difunto tío, el mismo hombre que había transferido las acciones mayoritarias a mi nombre. Había ocultado pérdidas con contabilidad creativa, suavizando números para proteger la imagen de la empresa. Cuando Renata puso el expediente frente a mí, sentí el peso de la traición mezclado con lealtad. Esto era mi sangre, el nombre de mi familia. Podía guardarlo bajo llave, fingir que nunca había salido a la luz, o podía hacer lo que exigía de todos los demás, enfrentar la verdad. Elegí lo último. En la siguiente sesión de la junta, puse el expediente sobre la mesa con la misma calma que usé contra Vicente. La transparencia no empieza con mis enemigos, les dije. Empieza conmigo. El silencio que siguió fue más pesado que los aplausos. Y me acompañó en los días siguientes, 3 meses después. El edificio se sentía diferente. El silencio pesado que alguna vez siguió a Vicente por los pasillos había sido reemplazado por un ritmo constante de voces. El tipo de sonido que hace una empresa cuando la gente cree que su trabajo importa de nuevo. Pasaba mis noches recorriendo los pisos, deteniéndome en los laboratorios de ingeniería y los muelles de carga, estrechando manos con el personal nocturno que por mucho tiempo se sintió invisible. Me miraban no con miedo, sino con una esperanza cautelosa. Y eso era suficiente para seguir adelante. Durante esos meses, Ricardo Telles, nuestro director general interino, sirvió con discreción y competencia.
Evitó la política, se enfocó en la estabilidad y cuando llegó el momento, me devolvió la placa con una sonrisa de alivio. Nunca fue mi trabajo liderar a largo plazo, dijo, pero ahora es el tuyo. Esa misma tarde, la Junta me votó como directora general oficial. Sin drama, sin resistencia. La decisión fue unánime. Una semana después, convoqué una última reunión general. El salón principal se llenó rápidamente. Los empleados hombro con hombro. Esta vez, no hubo vacilación en sus aplausos cuando subí al frente. No traje carpetas ni números. Solo palabras que había cargado desde el día en que Vicente me llamó un gasto innecesario. Liderar no es gritar, les dije, mi voz resonando sin esfuerzo. Y la venganza no es destruir. La única venganza que vale la pena es reconstruir lo que intentaron romper. Si honramos eso, si reconstruimos juntos, esta empresa puede ser más que lo que fue, puede ser lo que siempre estuvo destinados a ser. Cuando la reunión terminó, regresé a mi oficina. Los reportes en mi escritorio mostraban un crecimiento modesto pero constante. La rotación disminuyendo, la satisfacción del cliente en aumento. A su lado, puse la foto de mi padre cortando el listón de nuestro primer almacén. Su rostro entrecerrado bajo el sol, el orgullo grabado en sus facciones. Por primera vez en meses, el peso sobre mis hombros se sentía estable, no aplastante. Miré la foto, luego los reportes, y supe que ambos pertenecían juntos el legado y el futuro, reconstruyéndose en armonía silenciosa.